Un poco es importante entender la industria en la que nos encontramos y el porqué de este compromiso que mencionaba Gerald con anterioridad. Es una industria que tiene 70% de hombres y desde Globant la verdad es que nos hemos puesto este compromiso de inspirar a que más mujeres y jóvenes que están eligiendo sus carreras se acerquen a la tecnología. Queremos cambiar la realidad mostrando posibilidades que esta industria tiene para todas aquellas personas que están dispuestas a enfrentar esta realidad y sacar provecho de las oportunidades que hay hoy en el mundo de la tecnología, que son infinitas. Seguimos reconociendo a todas aquellas personas que están transformando nuestra industria, inspirando a más mujeres a que se animen a desarrollar una carrera en Haití. Por este motivo, hoy vamos a estar conversando con dos mujeres increíbles que han logrado grandes avances en materia de equidad, cada una desde su lugar. Y las voy a presentar. Ana Habib. Ana es brasilera, es ganadora de la tecnología de la categoría Tech Executive dentro de Women That Build. Su trayectoria en Haití comenzó hace más de 18 años como consultora de empresas de desarrollo de tecnología y software en el campo de la ingeniería civil. En los últimos 5 años se especializó en consultoría internacional, introduciendo tecnologías disruptivas para la industria minera B2B, robótica educativa y programas STEM en América Latina. Viendo la falta de conocimiento técnico, hace 3 años abrió una división exclusiva de educación en robótica utilizando material reciclado, iBot for Fun. Así que bienvenida, Ana, la verdad que es un placer tenerte acá, muchas gracias. Y voy a presentar también a Macarena. Macarena Rivas es peruana, es ganadora de la tecnología de la categoría Game Changer dentro de Women That Build. Su propósito personal era lograr educación de calidad en todo el Perú y la tecnología fue su aliada para conseguirlo. A través de la iniciativa maplovers.com o maplovers.com, está logrando alcanzar a todas las regiones del país, tanto rurales como urbanas. La plataforma educativa virtual mapclick.com que desarrollaron contiene cursos académicos que siguen el Plan de Estudios Nacional, matemáticas, ciencias, idiomas, etc. Así también cursos creativos y emocionales para trabajar en habilidades blandas de forma transversal. Así que bienvenida, Macarena, un lujo estas dos invitadas. Estamos muy felices de que puedan estar aquí y de que podamos compartir esta charla por ahí más íntima con ustedes. Así que gracias y sean muy bienvenidas. Ay, muchas gracias, Mercedes. Macarena, me encantó cuando vine al panel. Iba a coincidir con Macarena, porque estamos en una industria hablando del tema de educación, donde coincidimos mucho, ¿verdad? Entonces es una buena excusa para, después de la charla, nos ponemos en contacto y hay informaciones. Sí. Ya te iba a escribir por privado. Bueno, buenísimo. Gracias, Buenísimo. Mercedes. No, un placer, un placer. La verdad que increíble lo que ambas han hecho y tengo como varias preguntas que me anoté acá para ustedes. Voy a arrancar un poquito con Ana. Contanos un poco sobre tu emprendimiento iBot for Fun y cómo se te ocurre desarrollarlo, ¿no? Esto que combina sustentabilidad con robótica y con educación. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Sí, justo empezó cuando yo trabajaba exclusivamente como consultora, entonces estaba apoyando una empresa canadiense, uno de mis clientes canadienses, que fue preseleccionado justo por un tema de innovación. Ellos inovaron hace 4 años, poco más de 4 años, como desarrollando la primera draga 100% autónoma a nivel mundial. Y el target de prospección de ventas e introducción era Latinoamérica, donde yo les apoyé con el tema de hacer el mapeamiento de mercado, y de ahí empezamos a trabajar las estrategias para introducir la tecnología en Chile, Brasil, Colombia y Perú. Obviamente por el tema territorial
Brasil foi e por la questão de que eu sou brasileira e facilidade de entendimento da cultura corporativa e brasileira, empezamos a desenvolver o projeto para Brasil. Pero aí foi quando nos deparamos com os primeiros problemas, ou seja, quando se habla de uma tecnologia que é uma evolução, é um tema muito mais orgânico. Quando habla de tecnologia disruptiva, estamos falando de criar algo completamente que nunca nadie se lo hizo antes e introduzi-lo. E é muito mais difícil, especialmente quando o corpo técnico com quem eu tinha que lidar dentro de las empresas de mineria em Brasil, os engenheiros de engenharia civil, engenharia de minas, engenharia de geologia, então, eles não entendiam como esse equipo conectava com os demais, com as demais tecnologias que eles já tinham implementadas. Então, de aí foi a primeira barreira, que não era uma barreira técnica, mas muito mais que ser técnica, era uma barreira de visão, ou seja, literal, ter a visão 360 para entender que esta draga autônoma se conecta com estes outros elementos de la forma A, B, C, e se é possível, se é viável, se é um clean energy, ou seja, todos os plus da tecnologia disruptiva enfocada em meio ambiente. Pero minha inquietude me dificultava muito em entregar meu trabalho, que introduzir em las indústrias em Brasil não foi difícil. Difícil era fazer os cierres, porque os engenheiros não entendiam essa congruência. Então, de aí, eu comecei a estudar metodologias alternativas. Eu dije, o que está passando em Latinoamérica? Ou seja, literal, estou morta como consultora técnica, porque se minha especialidade é introduzir tecnologia disruptiva e nada entende como funciona a tecnologia disruptiva, quantos meses tenho que capacitar os engenheiros de meus potenciais clientes para que eles entendam de que estamos falando? E, bueno, foi frustrante entender que os tempos da indústria são distintos, pero, por outro lado, também comecei a estudar mais sobre, foi a primeira vez que comecei a estudar sobre a metodologia STEM, que é um currículo STEM, como está sendo implementado em países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, países da Europa e Ásia. E a inquietude, pues, foi natural, comecei a pesquisar sobre o tema, e me comecei a fazer cursos em linha. Depois comecei a pré-selecionar empresas que provêm, que são provedores do curso de STEM para educadores, maestros e educadores, e me capacitei em vários cursos de STEM que tinham disponíveis. A maioria, quem se los impartia, são empresas dos Estados Unidos, e eventualmente me chamou muitíssima atenção ver o valor agregado da enseñanza. Identificamos também que todavía há um abismo a nível Latinoamérica em termos de educação STEM. Muita gente todavía, muitas instituições todavía têm a ideia de que estamos falando de uma metodologia completamente disruptiva, o que não é. É simplesmente adaptar a los novos tempos. É uma educação onde as áreas se integram, principalmente as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas. Pero como eu venho da indústria de tecnologia, não nasceu em mim simplesmente ensinar STEM. Então, aí sim, eu tinha a inquietude, eu disse, sabes que quero criar a próxima geração. Então, a ideia, todo o idealismo, que eu não quero salvar o mundo, quero criar uma primeira geração de alunos que tenham toda uma formação em robótica, com robots com alta tecnologia, onde estão os melhores, e de aí, por ser consultora, uno já sabe A a Z o que tem que fazer para identificar potenciais partners, alianças, provedores,
E foi isso o que hice, isso literal, um business plan para esse projeto. Esse projeto durou 2 anos, nada mais em desenvolvimento, em R&D internamente, dentro de BOT. E identificamos Coreia, então hice visitas à Coreia do Sul, hice visitas a Japão, a Singapura, a China, Estados Unidos, aí visitando escolas em East e West Coast dos Estados Unidos, visitando como e quais são os retos, as dificuldades, as vantagens que encontravam, aí também platicando com o equipe de Microsoft em Seattle e hasta Apple. E nesses tempos eles já haviam começado o movimento de contratação de jovens que vêm de high schools STEM. Então, já não se ocupava um diploma universitário para ser um empregado em uma tenda Apple, por exemplo, em Microsoft. E, bueno, segui trabalhando como consultora. Pero chegou um momento que eu dije, não, isso, además de creer demasiado en el proyecto y la cuestión de give back, eso es el futuro. O sea, mi carrera como consultoría depende mucho de mí, de mi propiedad intelectual, de que algo funcione. Porque uno intentar capacitar un equipo en consultoría, que es una consultoría más especializada, es muy difícil. O sea, quien tiene el conocimiento es uno, quien viajó, quien conoce la cultura corporativa, la cultura, el ecosistema de negocios de los países, pues foram anos viajando por esses países e fazendo microprojetos e macroprojetos. Então, como vender conhecimento, verdade? É muito difícil embotellar. Totalmente, sí, y sobre todo en este contexto que nos comentabas en Latinoamérica. Sí. Então, eu dije, como consultora, Sí. mi vida empresarial e minha vida tem um tempo limitado e tenho um potencial de ganho muito limitado economicamente. Ganas bien, pero por proyectos, o sea, ¿cuántas horas en el día puedes dedicar a un proyecto? Pero como educadora y con el hecho de que logramos llegar a una fórmula, o sea, esa fórmula ya la estamos trabajando en los últimos, en R&D, en los últimos 4 años. En los últimos 2 años, 3 años, estamos implementando la metodología y validando. Y con 2020, con COVID, todavía tuvimos que cambiar nuevamente. ¿Dónde cambiamos? Antes teníamos simplesmente una metodología STEM aplicada para robótica, aterrizada para un lenguaje donde nuestros alumnos en Latinoamérica, específicamente empezando por México, entiendan la robótica de manera entretenida. Entonces, el programa inicial que tenemos desde un principio se llama Edutainment, porque es educación con entretenimiento. E aí, os alunos, em um tempo pré-Covid, os alunos tinham acesso a lo que existe de mais atualizado em termos de robótica educativa. Então, utilizávamos multi-kits, multi-herramientas com provedores que são muito conhecidos a nível internacional em la robótica educativa, em Estados Unidos, em Ásia, etc. Pero com a pandemia, a realidade latino-americana de países emergentes, países como México, es que es prácticamente imposible que un papá haga la inversión en uno de esos kits para que sigan impartiendo las clases virtuales. Entonces, de ahí anticipamos un proyecto que ya tenía, que estaba aquí en el plan de ideas. Ay, ¿qué tal que un día? ¿Qué tal? No, o lo hacemos o morimos, porque no podemos regresar a aula presencial hasta Dios sabe cuándo. Entonces, dicho y hecho, entonces paré todo mi equipo, todos trabajando en home office. Entonces, vamos a desarrollar el programa que tenemos ahorita, ocupo desarrollar los kits con uso de material reciclado y les doy un target price. Entonces, el target price, o sea, el costo del envío del prototipo, de los componentes electrónicos que se ocupan para impartir la clase de robótica, del costo del maestro hora, no puede salir de $45, punto, mes. Entonces, la mensualidad son entre 850 y 950 pesos, más o menos 40, $45, depende de la fluctuación. Perfecto. Y impulsionar el uso del material reciclado. Lanzamos como programa proyecto de verano, entonces curso de verano, en junio del año pasado, en el medio del...
Fue un súper éxito, no esperábamos, no estábamos preparados. La mayoría de nuestros maestros ya los cambiamos en el transcurso del tiempo porque no sabían ni la dinámica que es impartir clases virtuales. Y más para Claro. niños del rango de edad que abarcamos, que es K12. Entonces, niños que van desde 6, 7 años hasta 14, 2, 15 años, pues. Wow, Ese fue el reto, lo logramos. increíble. Ahorita estamos mejorando el programa, es un cambio constante. Desde el inicio del año para acá ya identificamos varios problemas en función del COVID que están impactando nuestro programa. Uno de los ejemplos, y quizá Macarena también pueda Ahora compartir. sí, sí, ahora le preguntamos a Macarena un poquito también. Seguro que va a haber muchos puntos en común entre lo que vos estás contando y lo que Macarena nos cuente, y también diferencias, ¿no? Contanos un poco sobre Map Lovers, y cómo surge esto, y qué te resuena de lo que cuenta Ana del contexto COVID desde tu proyecto, Macarena. Sí, o sea, definitivamente también con el COVID nosotros dimos un giro súper, súper grande, ¿no? Bueno, yo gané la categoría Game Changer, o sea, yo no me formé en tecnología para nada. Es más, como todo lo contrario, cero, cero por ahí, ¿no? Y siempre, siempre mi servicio fue presencial, ¿no? Nosotros comenzamos con tutorías 1 a 1, donde veíamos temas netamente académicos, ¿no? Matemáticas, ciencia, geografía, historia, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, en verdad, yo me comencé a cuestionar un montón el hecho de que estábamos tratando la clase a nivel académico, ¿no? O sea, estábamos volviendo a caer en el error del sistema educativo tradicional, ¿no? Donde todo es netamente académico. Entonces, en verdad, nuestros tutores y nuestros alumnos generaban unos bonds súper, súper grandes, ¿no? Una relación basada en confianza, en empatía, ¿no? En comprensión. Entonces ahí fue que yo dije, no, o sea, tengo que dejar esta idea de after school académico y comenzar a trabajar temas emocionales. Y así fue, ¿no? Al inicio yo no tenía psicólogos y hoy en día tengo el 90% de mi equipo son psicólogos. Tengo un equipo multidisciplinario en realidad o sea, entre psicólogos y educadores y administradores, etcétera, porque o sea, todo lo que hacemos lo hacemos trabajando habilidades blandas de forma transversal. O sea, nosotros decíamos, ¿no? Si queremos realmente girar la educación hacia uno mucho más emocional y humano, pues tenemos que hacerla trabajando lo académico y lo emocional de la mano. ¿Y qué pasa? Al inicio nosotros comenzamos trabajando con el sector educativo privado, con personas que iban a colegios top de Lima, que podían pagar una tutoría personalizada, un complemento al colegio, ¿no? Entonces ahí viene el otro gran cuestionamiento, ¿no? Si de verdad queremos este giro en la educación, tiene que ser la educación para todos los niños peruanos y niñas peruanas. Y ahí fue cuando dije, bueno, en verdad tengo que entrar al sector público, pues. Y me presenté al Ministerio de Educación, por cosas de la vida, me encontré a la ministra en una entrevista en una radio, y le dije, bueno, soy Macarena, quiero hacer esto, me encanta. Me dijeron, bueno, me encanta el proyecto, trabajar habilidades blandas, pero necesitamos a un sponsor, una empresa privada. Y ahí fue que ya yo dije, bueno, comenzaré a ver quién podría ser, y ya conseguí la empresa, que es Linkor, que es la empresa que hace todo esto posible. Nosotros vamos a zonas rurales, a dar talleres de blandas, y un poco como decía Ana, con todo el tema del COVID, todo tuvo que girar a virtual. Y ahí es donde yo comienzo con tecnología y digo, bueno, todo este proyecto que hago, no se puede ir al agua, y comienzo a digitalizar todo, ¿no? Tanto así que filmamos solo el año pasado más de, no sé, 4.000 videos, más de 20.000 piezas educativas, todos los cursos del currículo nacional, como contabas, Merced, cursos también emocionales y creativos para generar un balance, pues, ¿no? Entre lo emocional y lo académico, para así poder alinearme más con la misión de girar la educación hacia una mucho más emocional y humana, y Wow. formar mejores personas.
Wow, y sobre todo impresionante esto de que hayas podido llegar también a escuelas rurales a lugares más vulnerables que habitualmente no tienen acceso a la tecnología y donde la tecnología se ve como algo muy lejano, ¿no? Muy, donde hay una brecha muy grande o una distancia muy grande. Sí, sí, exacto. Y ahí también fue porque dijimos, ¿no? ¿Qué hacer con esas zonas donde no hay aparatos tecnológicos normalmente, Ujú, ¿no? Y ahí ujú. fue que sale el programa rural bueno, vamos a diferentes partes, a Puno, a Huancavelica, Ayacucho, a Cusco, entre otros, y damos talleres presenciales y este año vamos a instalar computadoras con todo el material educativo descargado, ¿no? Entonces Wow. eso es algo súper chévere. Impresionante. Les pregunto a las dos lo mismo desde la perspectiva que tienen en común y también desde las diferencias, ¿no? O sea, ¿cómo ven a ustedes hoy a la educación y cómo ven a las niñas? ¿Qué les pasa a las niñas o a las chicas jóvenes cuando se acercan a la tecnología? Porque sabemos que esto es lo que realmente disminuye brechas, ¿no? El acceso, el tener igualdad de oportunidades, el que las niñas y las jóvenes crean que realmente pueden acceder a carreras de tecnología, que no hace falta vivir en una gran ciudad, que no hace falta, que la tecnología a veces está asociada a carreras muy largas, muy complejas, muy costosas, como la ingeniería, o digamos donde a veces hay necesidades más inmediatas que cubrir, como salir a trabajar, o ni siquiera se les ocurre una carrera vinculada a las carreras STEM, ¿no? ¿Cómo ven ustedes a la educación hoy y cómo ven a las niñas y a las jóvenes en función de estas carreras o y de la educación que reciben también? Ana, no sé si querés arrancar vos. Aquí en México, nosotros somos un ejemplo que con liderazgo femenino y la forma como atraemos nuestros talentos, somos una empresa que representa completamente lo opuesto de la media de las empresas de tecnología a nivel latinoamericano. Nosotros tenemos un índice, o sea, somos casi 80% de mujeres en la empresa que imparten clases, que hacen parte de todo el equipo de back office. Además, la mayoría de los niños que atraemos para la escuela son niñas y principalmente las niñas las estamos reteniendo más. No tenemos un proyecto distinto de niños y niñas, no tenemos un proyecto distinto, aunque tengamos esa línea de proyecto que es paga, tenemos toda la línea de proyecto que es completamente altruista, donde ya impartimos clases a más de 60 niños de una colonia que tampoco tiene internet y ahí sí, por la cuestión de movilidad, está cerquita de nuestra escuela, entonces ya ellos ya están en módulos muy avanzados, son clases mixtas, pero el hecho de que las niñas ven a maestras impartiendo clases y ven a maestras hablando de tecnología, y en mi caso de robótica y educación y todo el ecosistema STEM de manera tan apasionada, ellas ponen tanta atención, les llama tanta atención que puede ser alguien más, que no ocupa ser simplemente, especialmente aquí en México, es muy cultural, desafortunadamente. Las niñas como que tienen la cuestión de querer comprar, de querer consumir, esa ansiedad. Hay todo un tema cultural en México que es muy, no tan distinto, pero sí es distinto de Brasil, por ejemplo. Aquí es Ujú. marcado eso, que las niñas desde temprana edad se espera que ellas tengan una pareja y que la pareja se haga cargo de sus gastos. Ujú, ujú. Entonces, aquí eso es mucho más marcado que Brasil. En Brasil, por ejemplo, la cultura corporativa es otra. La mujer, es normal que la mujer trabaje en Brasil. En México Ujú, no está normal. ujú, Esa ujú. es la realidad. Saliendo de Ciudad de México, no es tan normal que mujeres tengan cualquier puesto de trabajo. O sea, en realidad, entonces ahí, como vemos, cuanto más mujeres están en posiciones de liderazgo, cuando más mujeres están en posiciones de que, sabes, de como maestras o institucionalmente hablando, exponiendo su vulnerabilidad, pero también sus
todo su conocimiento técnico, eso sí emociona a esa generación. Especialmente a una generación que estamos lidiando ahora, en un tiempo post-COVID, en algunos países más o menos, que esos niños tienen sed de aprender. Ellos están ávidos por aprender. Entonces, si pone un ejemplo en frente de ellos, nosotros tenemos los ejemplos aquí y comprobamos que esos niños que no tuvieron acceso a clases virtuales durante casi un año, cuando impartimos las clases presenciales en el proyecto social una vez a la semana, ellos se acuerdan de lo que hablamos 5 clases atrás. Ellos apuntan todo. Ellos están, el cerebro está abierto a la información. Y absorbiendo. Absorbiendo todo. Y cuando pone una figura femenina a frente de ese proceso, es como un espejo, o sea, ellas se reflejan en uno. Total. Sí, totalmente, totalmente. Está buenísimo esto que pones de los modelos, por eso es tan importante visibilizar, por eso es tan importante que haya personas digamos, inspirando y que se conviertan en aspiracionales, ¿no? Macarena, ¿vos cómo lo experimentás a esto? Sí, mira, yo en verdad soy fiel creyente de que si de verdad queremos que hayan más mujeres en la ciencia, en la tecnología, en el mundo STEM, y más mujeres empoderadas en realidad, porque yo creo que va más allá de, no es solamente con la ciencia, ¿no? Mujeres empoderadas, tenemos que comenzar con la educación, ¿no? Yo siempre cuestiono, ¿no? El hecho de que de nada nos sirve, ¿no? Salir a marchar contra la violencia contra la mujer, ¿no? Si es que los niños y las niñas no cambiaron el chip, ¿no? Si no cambiamos la forma de educar. Y es por eso que yo en verdad vivo enamorada de esta nueva idea de la educación, ¿no? Una educación mucho más humana, mucho más emocional, mucho más basada en valores, ¿no? Creo que me fui. No, ¿Me escucha bien? Estás. Por un momento como que se cortó un poquito, pero estás, y te entendimos. Sí, totalmente. Sí, sorry. Sí, en el Perú hay muchísimo machismo. Entonces, hay tanto por resolver, ¿no? Hay muchísimo machismo. Cuando yo viajo a diferentes partes de la sierra, por ejemplo, ¿no? Tenemos a niñas de 14, 15 años con sus bebés en mano, que ya son mamás. Entonces, a ellas no le vamos a hablar de carreras, ¿no? O sea, tenemos que comenzar con lo básico, que es sexualidad, tenemos que comenzar con empatía, con respeto, con el cuidado de uno mismo. Entonces, es complicado, porque a veces nos queremos ir de frente ya a la adultez, ¿no? O sea, sí, estamos tratando de mejorar a nuestros adultos, pero sin hacer nada con los niños, vamos a seguir en este círculo vicioso, ¿no? Sí, totalmente, absolutamente. Y me interesaría escuchar un poco quiénes las inspiraron a ustedes, ¿no? Porque seguramente hay algún modelo o cuál fue aquel hito que las llevó a decir yo tengo que hacer algo al respecto y yo tengo que involucrarme directamente, ¿no? Porque hablando de role models justamente, seguramente los tuvieron y hay personas que influyeron, que ayudaron, que dieron oportunidades, que creyeron en ustedes, además de usted, para que ustedes mismas puedan creer en sus capacidades, en sus habilidades, cómo llegaron hasta acá. Ana, no sé si querés responder y después vamos con... que en mi caso, específicamente por mi edad y todo, fueron varios role models. Entonces, ya he tenido oportunidad de vivir en diferentes países. Vengo de una familia muy sencilla. Mi mamá era maestra de escuela pública en Brasil, entonces ya imaginan los sueldos. Vengo de una familia muy sencilla. Sí. Tristemente sí. Entonces, de ahí empezó. La verdad, yo siempre tuve una pasión por el emprendedorismo y tuve que luchar toda mi vida por lograr becas en las escuelas que estudié. Desde los 14 años trabajo
tempo completo. Entonces, cuando estaba en high school, obviamente que no, pero terminando high school, cuando empecé mi universidad, sí tenía que trabajar a tiempo completo. Y lo que más me inspiraba no era ni ver que otras mujeres podían o estaban en posiciones ejecutivas de destaque, porque en un primer momento mi pensamiento y lo que me motivaba era la cuestión de ser ejecutiva, trabajar para alguien. Ni soñaba en tener un negocio propio, o sea, eso estaba muy lejos de mi realidad. Pero lo que más me motivaba era ver que los hombres sí lograban, ellos sí con su trabajo compraban su coche. Entonces yo quiero ser tan bueno quanto ellos. Entonces ahí una lucha un poco yo contra mí misma para lograr mi posición. No es fácil, no es fácil, sí existe el acoso, sí existe la diferencia de desigualdad de género, eso es real en todos los países con que ya he trabajado en mi vida, con excepción de Canadá, creo. Todos los demás, hasta en Corea, hasta ya trabajé en proyectos en Corea, en Qatar, y es un abismo. Muchos lugares como Latinoamérica, cuando llega la consultora, aunque no esté arregladita, aunque esté con la ropa técnica, con casco, con no sé qué, siempre piensan que eres la persona menos inteligente del grupo, nunca se La que va a preparar el café. Sí, literal, o sea, ¿quién es esta que con la carita bonita? O sea, siempre te quieren invitar a comer, a cenar, o sea, nunca es para hablar de temas técnicos. Entonces, cuando tú, con el pasar de los años, esa es la realidad, pues creas una protección automática, no es ser hostil, pero ya sabe a lo que va y ya llegas imponiendo respeto, pero el respeto se impone con conocimiento. Sin Entonces, dudas. unas rayitas más allá para saber entender de temas, dominar esses temas y por el medio de conocimiento de educación logras su posición en una junta, en un trabajo, en un proyecto. Sí. Creo que lo maravilloso de las industrias de conocimiento intensivo y la industria de tecnología entre ellas es que lo que vale es el conocimiento, no vale cómo te veas. Creo que es una industria, o son industrias que representan en verdad como una burbuja, porque en otras industrias es mucho mayor aún la brecha que existe, es mucho mayor el tema de las posibilidades, y eso es lo maravilloso de esta industria, ¿no? Donde el conocimiento es lo que vale, no importa ni cómo te veas, no importa cuál sea cuál, digamos, el sabor de tus elecciones en ningún aspecto de la vida, importa el conocimiento, y eso es lo maravilloso de la meritocracia. Y también escuchaba la importancia de las oportunidades, ¿no? Las becas, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de viajar, y el impacto que tiene eso es increíble. Macarena, ¿querés contar vos un poco? Vimos que te mudaste por temas técnicos. Sí, mil disculpas, No, pero ¿qué todo hago? bien, Ya, todo bien. Cosas que sí, sí, pasan. sorry. Sí, con la tecnología que a veces ahí Sí, sí. nos juega en contra. Este, mira, en mi caso, yo me inspiré o sea, por lo que yo viví en realidad, ¿no? Yo en el colegio, este, primero que era re mal en ciencias, ciencias y matemáticas, odiaba, sufría. Y yo, de verdad, yo siempre cuento que cuando mi abuela me preguntaba qué quieres por tu cumpleaños, yo le decía, quiero clases de matemáticas. O sea, a ese nivel. O sea, era terrible. Y yo era una súper buena estudiante, era súper buena, o sea, súper responsable, ¿no? Pero no entendía, o sea, yo tenía clases de chino, de verdad, ¿no? Entonces, esa frustración con la que yo viví por tanto tiempo, ¿no? Yo Mm, dije, o sea, cuando yo ya comencé a crecer y a agarrar el truco, ¿no? A comenzar a entender cómo yo entendía, ¿no? Comencé a entender que yo era más visual, que yo necesitaba otros recursos que el típico sistema educativo tradicional rígido con el lapicero azul, ¿no? Entonces, una vez que ya le agarré yo como cancha al tema, dije, bueno, así como yo, deben haber muchísimas personas y muchísimos estudiantes que de verdad no entienden, ¿no?
Y en verdad, yo digo, yo tuve suerte de no sentirme tonta por no entender, porque después de clases yo tenía un profesor particular que iba a mi casa y me enseñaba de cero lo que yo no había entendido, ¿no? Entonces ahí comienza como esta motivación de, oye, si me ha pasado a mí, probablemente también le pasa a mucha gente, ¿no? Ujú. Entonces ahí es que yo me meto al tema de clases 100% personalizadas, del uno al uno, de el adaptarse al estilo de esa persona, el romper con esta idea de que todos aprendemos igual. Me Ujú. corté de nuevo, No, creo. no, sí, pero ahora estás de regreso. Ya, como que voy y vengo, no sé qué pasa. Bueno, eso en realidad, ¿no? O sea, creo que lo que yo viví y qué pasa también. Yo también estudié en un colegio sumamente tradicional, ¿no? Donde el estado emocional del estudiante claramente era menos importante que el nivel Que académico, el ¿no? Y resultado. eso de verdad que golpea muchísimo la autoestima. Sí, exacto. Y eso golpea muchísimo la autoestima de los niños, de las niñas. Tengo muchas alumnas que vienen de mí y me dicen que yo no voy a ser exitosa en la vida, porque Mm. se sacó, no sé, pues, una mala nota en matemáticas, cualquier Uhum. cosa, ¿ya? Entonces yo digo, de verdad, o sea, nosotros como docentes, como educadores, tenemos un gran poder, ¿no? Podemos de verdad dejar huellas importantes en la vida de los niños, ¿no? Acá hay dos caminos, ¿no? La huella es positiva o la huella es negativa, porque si la huella es negativa, ese niño, esa niña, después crece con inseguridades, ¿no? Con poca autoestima y etcétera. Entonces ahí es que yo también digo, no, o sea, yo quiero una propuesta educativa que genere un balance, que sí, por supuesto, lo académico, pero también lo emocional, ¿no? Y nada, y como les digo, o sea, y me encontré con este mundo de la tecnología que me ha llevado a caminos donde jamás me imaginé poder llegar, ¿no? O sea, como, como que me alié a ella y gracias a ella pude obviamente tener un impacto mucho más grande, ¿no? En tu caso, la tecnología es como el recurso para generar impacto y llegar y transformar. Y en ambas me parece que está este factor común del impacto y de la transformación, ¿no? Ana, vos dijiste muchas veces la palabra disruptivo, Mm, y definitivamente el generar impacto. Y Macarena, vos estás hablando de un equilibrio y de cuestiones, de la importancia de las cuestiones emocionales en el aprendizaje, tantas veces olvidadas y tantas veces subestimadas, muy subestimadas al lado de los contenidos o del resultado, como también traías. Ojalá que, nada, ojalá que haya muchas más mujeres como ustedes, ojalá que haya muchas, que tengan muchas niñas cercanas, que puedan llegar a amar la robótica, a aprender de robótica, a aprender de la importancia de la educación para hacer lo que uno quiera, ¿no? Antes nos decían, bueno, vos tenés que estudiar esta carrera, y salvo que estudies medicina, este, y posiblemente aún la medicina, la educación es una base espectacular para hacer lo que uno realmente ama, elegir, quizá cuando los que somos afortunados y podemos tener una educación universitaria, no tenemos ni idea qué elegir o no sabemos qué hacer. Pero la educación es esa maravillosa base que te prepara para que después, ese trampolín que te prepara para que hagas lo que más amás, que lo vas descubriendo con el tiempo, lo que mejor te sale, lo que te apasiona. Y definitivamente ustedes han hablado de eso, ¿no? O sea, que ojalá que muchas niñas y jóvenes las escuchen, las tomen como ejemplo y desde ya cuentan con nosotros desde Globan para hacer cosas juntas, para generar más impacto, para generar más transformación, para generar conciencia también. Me encantó escucharlas. Acá hay un comentario que dice, me encantan estas iniciativas, tuve la oportunidad de ser docente de cursos preuniversitarios en Medellín, Colombia, y me complace mucho decir que la asistencia a esos cursos era de 80% de mujeres, con los que acá en Colombia la población femenina está siempre con ganas de prepararse y mejorar su situación, lo cual me parece sumamente inspirador. Así que bueno, agradecerles muchísimo, me parece que ambas se merecen este destaque, este reconocimiento que han tenido por su fuerza, por su pasión, por sus ganas de hacer, por sus ganas de transformar, por sus ganas de generar impacto, porque son ejemplo de inspiración y aspiracional. Eh,
y a través de la educación todo se puede, como decías, Macarena, se puede transformar, se puede generar realmente una diferencia, ¿no? Así que agradecerles mucho lo que hacen. Y la verdad, Macarena, felicidades. Gracias, Globan, por la oportunidad, por la visibilidad. Es aportar un granito de arena, todavía tener, aunque sean Globan, sí es aportar un granito de arena, de eso se trata. Y para nosotras, la verdad, es combustible para seguir haciendo lo que hacemos. O sea, significa que estamos dando un pasito más en la dirección correcta, ¿verdad? Totalmente. Entonces, eso para nosotros es muy gratificante. Esas charlas son siempre muy gratificantes, enriquecedoras. Y Macarena, te voy a estar contactando para tener más No, de conocimiento, de experiencia. no, Y felicidades por su proyecto. Muchas gracias, Ana y no, Macarena. mil gracias. Gracias, Ana. Toda mi admiración para ti. Ya te escribí por LinkedIn, por favor, ahí lee mi message que te haya llegado. Y mil gracias. Y creo que las dos compartimos esto, ¿no? Que trabajamos en educación y yo soy fiel creyente que la educación es la base de la construcción de un mundo mejor, ¿no? Así que si queremos un mejor mundo, pues comencemos con la educación. Como sea, creo que cada uno desde su lugar, desde sus posibilidades, ¿no? O sea, es una pasión. Cuando ves los resultados y las caritas de los alumnos, no tiene precio, ¿vale? Te cambiaste la vida para toda la vida. Te cambiaste la vida, sí. Bueno, es increíble escucharlas, la verdad que es súper, súper emocionante, inspirador. Y nada, cuenten con nosotros para hacer más, para generar impacto, aunque seamos una organización de tan solo 16.000 Glovers. Tenemos que cambiar todo el ecosistema, ¿no? Y tenemos que, como vos decías, Ana, es un granito de arena, pero me parece que van a ser muchos granitos de arena. Estamos viendo realmente una transformación súper, súper importante. Estamos cambiando, rompiendo paradigmas, cambiando estos estereotipos. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Un placer charlar con ustedes. Ojalá pronto nos podamos juntar y personalmente, y mientras tanto seguimos conectadas para hacer más con el compromiso y la asociación de ustedes y la inspiración de ustedes y de sus proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un beso enorme, cuídense mucho y hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós, hasta luego.